Hola, ¿cómo les va? Primero que nada, gracias por responder la encuesta. Para los que no lo hicieron o por los que no lo vieron, ahora que tenemos más de 1000 suscriptores en el canal, se pueden hacer otras cosas con el canal y una de ellas es en la sección de comunidad colocar encuestas o comunicar lo que pasa en el canal de forma un poco diferente. Así que había armado una encuesta hace la semana pasada o en el transcurso de toda la semana y hubo un montón de respuestas, así que no sé, lo muestro por ahí. Las preguntas básicamente, como pueden ver, estaban en relación a qué queríamos seguir viendo en el canal o por dónde queríamos seguir avanzando, que si bien siempre digo, tengo muchas cosas ahí preparadas, pero me gusta más saber qué es lo que ustedes consideran valioso antes que simplemente ir subiendo videos sin motivo. Así que hubo varios, podríamos decir que hubo dos ganadores y uno de ellos es lo que veníamos o lo que arrancamos viendo, que era esta factory dinámica para poder empezar a crear código de alguna forma más o menos automático y no que tengamos que andar nada, hardcodeando todo o poniendo todo escrito directamente en el código, sino que tenga cierta flexibilidad. Y hay otros temas obviamente, pero vamos a tratar de cubrirlos todos. O sea, de hecho, no es que haya ganado uno y vamos a solamente hablar de eso. Simplemente me da una idea de qué es lo que a ustedes les gustaría ver, así que vamos a tratar de cubrir todos esos temas. Así que vamos al video de hoy, que es un poco la continuación del video anterior, donde habíamos visto este Activator, que es una forma de poder crear objetos de forma no dinámica, sino crear instancias simplemente en base al tipo de dato que nosotros estemos pasando, y que era un camino, era una forma de llegar a un concepto que vamos a verlo justamente bien al final, que nos va a permitir crear código dinámico sin tener... De nuevo, cuando digo código dinámico es que se adapte un poco, ¿no? Que se adapte a los cambios, a las variaciones que pueda llegar a necesitar nuestra aplicación o lo que estemos desarrollando, pero sin que tengamos que ir y modificar el código físicamente y tener que volver a compilar y tener que volver a hacer todo el proceso nuevamente digamos, de trabajo de desarrollador, sino que podamos llevar esa ejecución o ese cambio a algo externo en el cual nosotros modificando eso externo nuestro código se adapte, o incluso sin necesidad de tener que modificar algo externo, sino que de alguna forma el código sepa adaptarse en base a lo que necesitemos. Así que para mejorar ese ejemplo, o por lo menos para el siguiente nivel, lo que hice fue tomar el ejemplo que habíamos visto de inversión de dependencias cuando vimos los principios SOLID, y lo modifiqué, simplemente extraje todos los métodos o todas las clases y las puse en diferentes carpetitas, como para que esté un poco más organizado y para que veamos un poco cada uno, cuál es el alcance o el grupo de cada uno de los elementos. Así que lo que quería hacer ahora era, como les decía, ir un pasito un poco más adelante. Y lo que tenemos acá es, si recuerdan o si vieron ese video, si no vieron vayan y véanlo porque les va a dar mucho contexto. Teníamos una factory que simplemente nos devolvía nuevas instancias de diferentes objetos que nosotros queríamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso teníamos uno que se llamaba crear manejador de persona y nos creaba una instancia de un servicio, podríamos decirlo de esa forma, y este servicio necesitaba o dependía de un log y de un repositorio en particular, que era el cual iba a ir a utilizarse como base de datos o como un lugar de escritura de información. Entonces, cuando nosotros desde otro código llamábamos a esta función, obteníamos esa instancia, el cual se hacía todo a través de interfaces para justamente tratar de desacoplar lo más que se pudiese el código que nosotros teníamos. Pero en definitiva esta factory o por lo menos era el único punto en el cual dependía de elementos concretos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando decimos concretos me refiero a no interfaces, sino a las clases en particulares, por ejemplo, este logger, este file repository persona, este persona, que en el caso específicamente del logger, por ejemplo, no tenemos otro logger. Si lo vemos acá solamente tenemos un solo logger, que es un logger
nada, simplemente escribe algo en la consola. O sea, no tenía gran implementación. Pero, si no mal recuerdo, este file repositorio, teníamos uno que simulábamos enviar o hacer una llamada a una API tipo HTTPS, tipo HTTP o tipo JSON. Y otro que simplemente escribía algo en la consola o como actuaba como logger. Obviamente el código de los dos casos era exactamente el mismo, pero en aquel momento lo habíamos usado como para ver cuál era el concepto este de invertir las dependencias, desacoplar y demás cuestiones. Así que voy a tomar simplemente el ejemplo del logger y vamos a pensar un poco cómo podríamos hacer para que empecemos a separar. Obviamente el código que vamos a hacer acá podría servir para separar cualquiera de estas otras funciones, pero vamos a agarrar el logger como para que sea más simple de entender o más rápido de hacer. Entonces, ya habíamos visto Activator, por lo tanto lo vamos a usar. Y ahora lo que necesitamos hacer es, para poder seguir creando este dinamismo, es tener algo que tenga la capacidad de poder ver qué es lo que está pasando o qué es lo que contiene este programa. Y en base a eso, analizar cómo va a pasarle un tipo concreto o un tipo en particular a este activator para poder crear una instancia. Porque en definitiva lo que necesitamos es crear una instancia, en este caso de logger, y o sea, no cambia en nada el funcionamiento, digamos. O sea, sí o sí tenemos que devolver una creación de una instancia al final de toda la ejecución. Pero, de nuevo, la idea es tratar de que el código sepa cómo hacerlo o sepa cómo crear esa instancia y que no dependamos de forma directa de, en este caso, lo que podríamos llamar el elemento concreto, o sea, aquel que tiene la funcionalidad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si nosotros vemos acá en el caso del file repositorio, tenemos dos. Si nosotros dependemos, como en este caso que está acá, que sí o sí espera un file repositorio, o sea, que vamos a utilizar algo que escribiría técnicamente en disco, y después queremos hacer una escritura o queremos usar el otro repositorio, o cambiamos el código o tenemos un gran if en el cual, dependiendo de alguna condición muy particular, empezamos a ir por un camino o por el otro. Y en definitiva, en esta factory, esta clase que crea elementos, vamos a terminar teniendo un montón de condiciones, la cual en algún punto a alguien por fuera, o sea, a alguien que llama a esa función, le tiene que pasar esa condición y vamos a empezar a propagar todas las condiciones y toda esa estructura condicional a través de toda nuestra aplicación, y no tiene ningún sentido hacerlo, digamos. Así que la idea, de nuevo, si nosotros todos estos elementos en realidad implementan una interfaz, lo que tenemos que tratar de hacer es ver cómo trabajamos con esa interfaz. O sea, cómo seguimos la idea de manejar la interfaz o basarnos en las interfaces y no necesariamente en tipos concretos, o sea, no en clases en particular. Así que vamos a crear una función que, como habíamos visto la otra vez, podemos pasarle tipos y demás, o sea, en este caso genéricos, y vamos a decir obtener, voy a decirlo así, concreto. Entonces vamos a crear esta función y de momento, simplemente como para jugar un poco con esto, le vamos a decir que nos devuelva el valor por defecto del tipo T, que es lo que le estamos pasando. Obviamente esto lo que hace es, como el tipo T puede ser cualquier cosa, en el caso de C# o en el caso de .NET, todos los tipos de datos, o sea, sean clases o tipos por valor, o sea, strings, números, lo que fuese, tienen un valor por defecto. Y cuando nosotros usamos de esta forma, default y el tipo, lo que va a hacer es retornar eso. Como no sabemos qué es lo que puede llegar a ser, entonces lo que nosotros podemos hacer es simplemente decirle que nos devuelve el valor por defecto que podría llegar a contener. ¿Qué quiere decir? Que, de nuevo, si esto fuese un entero, esto nos va a devolver el valor del entero. Obviamente acá espera un tipo T, pero nos va a devolver el valor por defecto del entero. Entonces, lo que nos va a servir esto es simplemente como para modificar esta línea y decir, ok, obtener concreto. Y como lo que queremos obtener es el logger, obviamente podríamos decirle logger, podríamos decirlo de esta forma. Y nuestra clase, usando el código que habíamos visto antes, o sea, el código que habíamos visto en el video anterior, ya alcanzaría para que funcione, porque le estamos diciendo créame un concreto de este tipo, o sea, del tipo logger,
y estamos listos. Pero obviamente no es lo que estamos buscando, sino que lo que queremos es agarrar y decirle no, lo que yo quiero en realidad es pasarte la interfaz, porque yo sé que tengo diferentes clases que implementan esta interfaz y quiero que me devuelvas una en particular en base a una regla que todavía no vamos a definir. O sea, obviamente no lo vamos a definir en este video porque sería mucho más largo, pero vamos a ver cómo podemos hacer a partir de la interfaz, por lo menos teniendo una clase que implemente esta interfaz, cómo podemos agarrar y decir, bueno, busco, encuentro el elemento que quiero y creo una instancia de ese elemento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En este caso, lo que vamos a hacer es usar Reflection, que lo que, si no mal me acuerdo, nombramos un poco, comentamos un poco en el video anterior, pero lo que vamos a hacer es buscar dentro de este ensamblado, dentro de nuestro código, vamos a buscar todos los tipos que están declarados en este caso. O sea, cuando decimos todos los tipos es, por ejemplo, el factory, el ilogger, logger y persona, digamos, todas estas clases que nosotros hemos creado y que si ven, no recuerdo ahora en este momento el video, pero en el de métodos extendidos, si no mal me acuerdo, donde veíamos incluso cómo esto se convertía, todas estas clases se convertían en código que .NET entiende con este código intermedio, con código IL. Entonces, bueno, si unimos todo eso, básicamente lo que estamos haciendo es ver, explorar todo eso que tenemos ahí adentro y buscar, o vamos a buscar uno en particular que cumpla con las condiciones que nosotros estamos diciendo. Que esas condiciones son que, por ejemplo, sea un tipo que podamos nosotros crear una instancia, o sea, por ejemplo, que sea una clase, que no sea una clase abstracta, por ejemplo, porque una clase es una clase abstracta, pero no podemos crear una instancia, y que al mismo tiempo implemente, por ejemplo, esta interfaz que es la que estamos definiendo en este caso en el punto de entrada. Así que voy a simplemente copiar un par de líneas acá, nada más, como para ir ahorrando un poco. Hay diferentes formas de acceder a lo mismo. En este caso yo simplemente decidí esto. Como para dar una idea tenemos dentro de este namespace o dentro de este grupo tenemos uno que se llama assembly. Y podemos decirle que nos devuelva el assembly que está siendo ejecutado. O sea, cuando decimos esto hay diferentes formas de acceder. Podríamos, por ejemplo, decir si nuestra aplicación tiene muchos, no solamente el código en este proyecto, sino que depende de otros proyectos, o que nosotros tenemos referencias a otros proyectos que nosotros estamos creando. Podríamos tomar, por ejemplo, los assemblies o los tipos, perdón, de todos esos assemblies, ¿sí? O sea, no solamente del que se esté ejecutando en este momento, sino que todos. O podríamos, por ejemplo, si tenemos elementos que componen nuestro dominio de aplicación, podríamos también leer todos esos assemblies que tenemos ahí. O sea, digo, hay varias formas de poder acceder al grupo completo o solamente a un grupo más reducido de elementos. En este caso, simplemente, como el proyecto es chiquito, le estoy diciendo, bueno, de todo esto que tenemos acá, fíjate todo lo que, o sea, tomemos todo lo que tenemos ahí adentro y de todo eso que tenemos le vamos a decir que nos traiga todos los tipos de datos. Si ejecutamos simplemente esto, voy a poner un punto de interrupción acá, como para que veamos, lo que vamos a obtener en tipos, o en este tipo, yo simplemente le puse tipo, vamos a ver que tenemos 11, dice que tenemos 11 tipos. Y si vemos, tenemos justamente estos tipos que tenemos en el árbol del proyecto. O sea, por ejemplo, la factory, el ilogger, el logger y persona, la clase program, ¿sí? Todo lo que tenemos acá son todos los tipos que vemos en el árbol. Y obviamente, todos estos tipos, con todas sus propiedades, con todos sus elementos, ¿sí? O sea, entonces, si nosotros ya tenemos una lista de tipos, en este caso, si ya tenemos una lista de tipos, quiere decir que usando el código que hicimos en el video anterior, ya eligiendo uno al azar, ya podemos directamente crear una instancia y devolver esa instancia, ¿sí? O sea, ya estamos ahí a un paso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá voy a... lo voy a ir escribiendo, lo voy a ir copiando, pero lo voy a ir escribiendo a medida que... para que lo podamos ir comentando un poco. Entonces, vamos a usar
link-q, ¿por qué no? Digamos, en vez de tener que andar haciendo force y cosas por el estilo, vamos a simplemente usar link-q. Y lo que vamos a decir es que nos devuelve el primero. Obviamente esto puede tirar una excepción, o sea, el código nunca va a ser tan simple, una sola línea, digamos, pero para el caso nos sirve. Entonces le vamos a decir que busque o que nos devuelva el primero que encuentre, donde el tipo, o sea, fíjense que tenemos todas esas propiedades, ¿sí? Podríamos decirle, por ejemplo, que se pueda asignar o que sea asignable desde, por ejemplo, otro tipo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una clase abstracta, por ejemplo, acá, lo mismo podría funcionar con la interfaz. Le podemos decir si este tipo se puede asignar o tiene alguna relación con ese otro tipo que le estamos pasando. Nos va a decir que sí, por ejemplo, o sea, lo podemos mapear de esa forma. Pero yo quiero usar otro, que es, vamos a tomar todas las interfaces que tenga, ¿sí? Vamos a tomar todas las interfaces, o sea, porque en realidad queremos excluir incluso la interfaz. Si nosotros decimos, por ejemplo, en este caso, si hacemos una lógica en la cual, pasándole la interfaz, estamos buscando algo que se pueda asignar a esa interfaz, la interfaz también es asignable, entonces tendríamos que después hacer un filtro adicional y bueno, nada, es medio como más lío. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es simplemente decirle a este tipo, devolveme todas las interfaces y veamos si esa interfaz contiene esta otra interfaz, o sea, lo que le estamos pasando. O sea, en este caso obviamente estamos asumiendo de que le estamos pasando una interfaz, ¿sí? O sea que después podríamos hacer código para validar de que obviamente lo que le estamos pasando es una interfaz y demás. Pero lo que le estamos diciendo es, tomando todas las interfaces de este tipo en particular, que puede ser cualquiera de esos tipos, fijarse si contiene la interfaz que nosotros estamos pasando o el tipo de dato que nosotros estamos pasando en este caso, ¿sí? Si lo contiene o no lo contiene. Y además le vamos a decir que tiene que ser una clase, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es, de nuevo, para repasarlo rápido, es contiene esta interfaz y es una clase. O sea, quiere decir que de esta forma sí nos aseguramos de que, primero, no sea persona o no sea alguno de estos repositorios, porque le estamos diciendo que sea solamente keylogger. Y por último, que sea una clase, por lo tanto que no sea keylogger, ya que podría llegar a ser, sino que sea una cosa o una clase o algo que nosotros podamos instanciar, que podamos crear una instancia. Obviamente, de nuevo, podría ser, si tuviésemos clases abstractas, también podría ser eso y tendríamos que hacer un código un poquito más, un poco más de código, ¿sí? Y por último, vamos a usar entonces, este sí lo voy a copiar, que es lo que usamos el otro día. Vamos a crear una instancia, pero como esto devuelve un tipo, entonces no devuelve un tipo, digamos, genérico. O sea, vamos a usar este método que, pasándole el tipo, obviamente lo terminamos haciendo un casting, o sea, terminamos casteando a el tipo en concreto o el tipo T para que podamos devolverlo y deberíamos tener esto funcionando. Vamos a ver qué tenemos acá, tipo. Claramente encontró el tipo, o sea, tenemos la clase logger, lo cual está bueno, o sea, es lo que estábamos justamente esperando. Vamos a devolver esa instancia y obviamente esto va a devolver ese logger y esto debería entrar por acá a mi persona y vamos a ver si podemos ver un poco más. Entonces tenemos acá el valor y obviamente vamos a tener esto si vemos acá. Entonces, de nuevo, si recordamos el código viejo que teníamos, o sea, el de estos videos, vamos a ver que grabamos, o sea, no solamente hacíamos que guardábamos en el disco o guardábamos algún dato, sino que además también logueábamos esa información. Es más, de hecho podríamos ver si efectivamente se loguea acá. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a ejecutar esto. Play. Y guardar repositorio logger. Vamos a ver, vamos a entrar al logger en realidad. Vamos a ir acá. Y obviamente está entrando, o sea, está entrando acá adentro y ejecuta el programa. Entonces,
de una forma, nada, de nuevo, esto es una aproximación, no es necesariamente un código terminado, porque, como les decía, puede arrojar tipo de errores, todavía ni siquiera está tomando una decisión en particular, simplemente lo que hicimos fue desacoplar por completo esta función de el tipo concreto, ¿sí? O sea, eso es lo único que hemos hecho en este momento. Por lo tanto, el siguiente paso obviamente es agregarle un poco más de inteligencia, pero ya tenemos dos herramientas, una con lo que habíamos la última vez, que es con Create Instance, que lo estamos usando de nuevo acá, y el otro que es a través de la inspección de todos los elementos que tenemos en nuestro proyecto, en nuestro código, y creando una instancia o obteniendo el valor de un tipo en particular basado en este caso en la interfaz, que es lo que estamos implementando. Así que espero que les sirva, espero que les guste, como siempre digo. Y obviamente vamos a volver con los otros videos que aparecieron ahí en la encuesta. Y obviamente vamos a seguir haciendo este código. Así que nada, nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.